El otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva. Listo, un saludo muy especial a todas y todos los que se van conectando. Bueno, contarles que esta es parte de un ciclo de charlas que el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro Ideal está promoviendo justamente para seguir provocando reflexiones, información, compartir las realidades que estamos viviendo en diferentes puntos de nuestra patria grande para combatir la desinformación. Hoy más que nunca estamos llamadas y llamados todas y todos a hacer una tarea de comunicación, de disputa y de lucha por la verdad, pero sobre todo por la dignidad de nuestros pueblos. ¿Y qué muestras hemos tenido de dignidad justamente en estas semanas en las que hemos tenido un mundo, una región muy movida alrededor de uno de los países que para nosotros es portador de mucho cariño, de mucho respeto, sobre todo por su historia, por lo que hace por la región, pero también por su resistencia? Y es justamente sobre eso que queremos hablar en esta tarde que está convocada esta charla, Injerencia, Boicot y Bloqueo, la realidad venezolana. Y no podíamos hacerlo sin tener una voz directa de uno de sus protagonistas, además un compañero, amigo, al que particularmente le tengo un cariño enorme, a Rander Peña, a quien lo voy a presentar, pero antes decirles que para esta charla, que hemos tenido un registro previo, bueno, no nos preocupemos, esta charla después va a quedar colgada en nuestro canal YouTube de Ideal para que puedan compartirlo, para que podamos sacar información de esto y decirles que hemos tenido, aquí me han mandado una serie de datos. Tenemos más de 300 personas inscritas para esta charla, pertenecientes a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Ecuador, Unión Europea, Guatemala, Honduras, Italia, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Panamá, Paraguay. Así que hay aquí una serie de intenciones, de voluntades, no solamente de apoyar, Rander, este proceso que para nosotros es fundamental en defensa de la patria grande, sino también para tener información. Hay mucho que se está debatiendo ahora. Como nosotros decimos, si ahora mismo vamos a Caracas o a Venezuela, pues el comercio, la producción, la movilidad, todo está normal. La guerra es afuera. Las redes sociales y todos estos juegos políticos que implementados, obviamente, desde la guía del Departamento del Gobierno de los Estados Unidos a una serie de países alineados, pues han tratado, y medios de comunicación, han tratado justamente de desinformar y de crear una atmósfera que no nos es rara, porque justamente es algo que hemos tenido que vivir al menos la última década. Y de pronto, Rander, para esta conversación, yo te decía, propongamos también para que las y los que están conectados puedan seguirnos un poco, propondríamos un poco el orden de esta conversa desde comprender qué es el bloqueo, qué alcances tiene el bloqueo, en ese bloqueo, cómo se ha organizado la resistencia del pueblo venezolano, después cómo llegamos a las elecciones del 2024 y lo que ha ocurrido durante las elecciones y qué viene. ¿Qué viene después? Además, porque ayer escuchamos un anuncio maravilloso del presidente Nicolás Maduro sobre un nuevo encuentro en Venezuela y en ese sentido, pues, llevar esta conversa. Para arrancar, yo quiero presentarles a quién es mi compañero, Rander Ismael Peña Ramírez. Él es viceministro para América Latina del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Él es licenciado en Estudios Internacionales por la Universidad Central de Venezuela, tiene una especialización en Política y Comercio Petrolero Internacional. Actualmente es maestrante de Economía Internacional y en Política Exterior de Venezuela en el Instituto de Altos Estudios Diplomático Pedro Gual. En 2011 fue viceministro de Organización de la Patria Nueva del Ministerio del Poder Popular para la Juventud. Qué bestia, Rander, parece que leyera los años y los cargos y parece que ha pasado un mundo sobre nosotros. Desde esa época creo que nos conocemos y ya vamos acercándonos. Yo a los 41, tú un poquito más que yo, pero por ahí vamos en edades compartiendo justamente esta loca disputa regional.
A lo largo de su carrera ha ejercido diversos cargos: vicerrector de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, secretario general de Gobierno del Distrito Capital, director de organismos internacionales para el Ministerio de Poder Popular para Relaciones Exteriores. En el 2020 fue vicepresidente de Asuntos Internacionales de Petróleos de Venezuela en PDVSA. Como diplomático ejercido como viceministro para América Latina y como viceministro para América Latina y el Caribe. Actualmente también es coordinador nacional por Venezuela para el ALBA-TCP y fue delegado fundador de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, JPSV, en el año 2007, siendo hasta la actualidad un militante activo del proyecto bolivariano y revolucionario. Desde marzo del 2024, el presidente Nicolás Maduro lo designó como vicepresidente de Asuntos Internacionales del Partido Unido de Venezuela y lo hemos estado viendo como uno de los principales voceros de Venezuela en nuestra región. Bueno, entremos al punto, querido Rander. Bienvenido siempre. Gracias por este tiempo, porque además sabemos que es una locura todo lo que están viviendo. Gracias por darnos este tiempo. Pero es importante contextualizar. Nosotras y nosotros venimos de un proceso de construcción de gobiernos de izquierda de la primera década del siglo XXI que no hubiera sido posible sin la presencia y la apuesta estratégica del comandante Hugo Chávez Frías. Él justamente con actos realmente históricos, como por ejemplo sacar al ALCA, con esa frase, ALCA al carajo, vamos por el ALBA, vamos a la construcción de los pueblos, de un modelo diferente, de la UNASUR, de la visión nueva también del Mercosur, es decir, de una integración real. Él justamente genera una tendencia para que posteriormente Lula, Néstor, Cristina, Rafael, Evo, Mujica, etcétera, pudiéramos llegar a consolidar un nuevo bloque. Y eso iba a traer represalias. La justicia social, la defensa de nuestros recursos naturales, la defensa de soberanía, obviamente afectaba los intereses del gran hegemón. Eso trajo represalias. Y en Venezuela particularmente, la represalia de este bloqueo irracional, inhumano, que ha tenido que recibir justamente el pueblo venezolano. Partiendo de eso, Rander, ¿cómo has vivido tu historia? ¿Qué tenemos realmente en ese alcance? Muchos hablan de bloqueo, lo hemos vivido con 70 años de bloqueo a Cuba, y parece algo abstracto, parece como parte justamente de una retórica, algo que no tuviera impacto real. En esa lógica, Rander, cuéntanos el impacto del bloqueo. Sabemos que justamente hay un poco más de 1.4 billones de dólares en pérdidas justamente en prohibición de activos financieros, cuentas internacionales, sanciones internacionales, 30 millones que han sido robados por la banca internacional de Venezuela y más allá de eso, el verdadero efecto para el pueblo venezolano. Gracias, Rander, te damos la bienvenida y arranquemos por eso, contextualicemos. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué un bloqueo? ¿Y por qué es la resistencia del pueblo venezolano? Bienvenido. Gracias, Gaby. Primera pregunta, ¿me escuchas bien? Sí. Bueno, gracias, Gaby, por toda esta introducción, por lo que has permitido a través de esta importante ventana que nos permite interactuar, hablar sobre un tema además como tú lo dices, yo creo que tú lo has descrito muy bien, es un asunto que indudablemente impacta a todos los venezolanos, pero ha logrado ser de alguna manera tan invisibilizado que el impacto no se dimensiona afuera como verdaderamente lo hemos podido vivir dentro. El bloqueo, un bloqueo que no termina afectando, no es verdad, es el primer gran mito que yo quisiera a través de la ventana que nos das, decirle al pueblo, a los pueblos del mundo que nos sintonizan por acá, es que no es verdad que las medidas coercitivas unilaterales o el bloqueo impuesto por los Estados Unidos y aliados termine golpeando, impactando puntualmente a un grupo de personas o los gobernantes. No, termina impactando a todo el pueblo venezolano. Porque como tú le impides a Venezuela poder importar los bienes esenciales para satisfacer la demanda nacional, no solamente termina impactando a los gobernantes, sino a todo el pueblo venezolano, que se ha visto impedido. Nosotros que somos un país, desde siempre lo hemos sido, y no dejamos, inmediatamente empezó lo que fue la imposición de las medidas coercitivas unilaterales, 2015, 2016, 2017, seguíamos siendo un país eminentemente importador de todo. Todo lo que nosotros necesitábamos lo importábamos. Y el hecho de que en algún momento nos bloqueara todo el
flujo de importación para satisfacer la demanda nacional, generó indudablemente un impacto muy, muy alto. Entonces, es una pregunta que nos permite indicar algunas cosas que vamos a luego a decir, pero yo quería poner en contexto. A ver, Venezuela, así como todos los países de América Latina, como ha pasado a lo largo de toda la historia durante el siglo XX, fue un país cuyas élites gobernantes fueron cooptadas por los Estados Unidos para poder privilegiar los intereses de los Estados Unidos en América Latina. Élites cooptadas, familias y apellidos cooptados que generación tras generación se iban sucediendo en el poder político con la única obligación de poder garantizar que los intereses imperiales, los intereses de los Estados Unidos fueran cubiertos, y eso era garantía para que los Estados Unidos pudiera seguir protegiéndolos y que esa sucesión del poder se mantuviera. Solamente que hubo un error de cálculo por parte de los Estados Unidos, que el pueblo veía lo que estaba pasando. Y la insurrección popular y los pueblos organizados y la necesidad permanente de hacer justicia y pelear por lo justo, por lo verdadero, por lo que verdaderamente son las causas justas de nuestros pueblos fueron fraguando, así como en la América Latina existía ese ánimo de efervescencia popular, de que algo desde abajo empezaba a generarse, a darse. En Venezuela pasó eso. Y nosotros el primer punto de quiebre lo vemos en el año 1989, que con la imposición de medidas económicas neoliberales hubo un primer gran estallido, que fue para toda Venezuela, pero también para América Latina, para el mundo, fue una gran elevación de la voz por parte del pueblo venezolano para decir: no queremos esto, no necesitamos esto, y no es precisamente el modelo neoliberal que nos va a garantizar el futuro que queremos, porque no nos sentimos parte de ese futuro que quiere los neoliberales imponernos y obligarnos. Y así fue dándose. 3 años después nosotros veíamos la primera insurrección militar. El pueblo en armas, el comandante Hugo Chávez al frente, dio un primer paso para decir: tampoco queremos esto. Y no solamente el pueblo que se alzó hace 2, 3 años atrás, sino es la Fuerza Armada, que también somos pueblo que acompañamos esa voz fuerte que se alzó en el año 1989 para decir: ya basta. Y así fue dándose. Lo metieron preso, todos lo supimos. Pero el comandante Hugo Chávez en el año 92 dijo algo que pasó a las páginas inmortales de nuestra historia en Venezuela y en América Latina, que él asumió la responsabilidad de lo que estaba haciendo. Y él, allí, dirigiéndose al pueblo venezolano, dijo algo que nos quedó a todos, y fue: por ahora. El por ahora es que eso no se iba a quedar allí, que ya vendrían mejores y nuevos tiempos. Y esos nuevos y mejores tiempos serían no para las élites cooptadas, gobernantes de siempre, sino para los pueblos. Y es cuando en el año 98 el comandante Hugo Chávez, luego de años de batalla política, de ida y agenda popular, pueblo tras pueblo, ciudad tras ciudad, abrió la puerta, no solamente a Venezuela, sino a América Latina, de una alternativa popular. Y ahí empezó toda la historia. Esa alternativa popular que desafiaba la lógica política imperante, hegemónica de los Estados Unidos en América Latina y en Venezuela, entre esos países, empezaba a significar una situación de apremio, de vulnerabilidad, incluso para los Estados Unidos, porque recordemos que para los Estados Unidos Venezuela siempre ha sido un suplidor, primero confiable, indudablemente, pero eso se ve muy bonito desde el punto de vista económico, un suplidor seguro, porque las reservas no eran de los venezolanos, las reservas petroleras eran de los Estados Unidos, que a través de ese dominio que tenía de las clases gobernantes de siempre, mantenía un suministro de petróleo casi que gratuito. Y el hecho de que llegara el comandante Hugo Chávez al poder político en Venezuela le decía a los Estados Unidos: ya va, tú vas a seguir teniendo tu petróleo sin ningún tipo de problema, pero siendo a precio justo, que puede impactar verdaderamente ese ingreso petrolero al pueblo venezolano, que era el que estaba verdaderamente impedido de los ingresos petroleros, porque había una realidad paralela, lo que era el ingreso petrolero que beneficiaba a las élites y lo que era el ingreso petrolero que jamás los pueblos de América, de Venezuela, veían, no se veía impactado, no había inversión social, eso era inexistente en Venezuela. Y así el comandante Hugo Chávez quebró la lógica política y se quiebra la historia política venezolana en un antes y un después del comandante Hugo Chávez. Y con ese aluvión, ese huracán que significó el comandante Hugo Chávez, como tú bien lo referiste, abrió la puerta a las opciones populares en toda América Latina, y empezamos a conspirar los pueblos
para la toma del poder político en favor de nuestros propios intereses, que son los intereses populares. De allí venimos y de allí venimos y es lo mismo que nosotros seguimos defendiendo. Por eso es que, y ya hablaremos de eso más adelante, si nosotros perdemos de vista lo que nosotros verdaderamente somos y cómo logramos la toma del poder político en el año 98 con el comandante Hugo Chávez, pero también con Lula, también con Néstor, también con Rafael Correa, también con el compañero Evo, cómo empezamos a retomar Zelaya, el padre Lugo, cómo empezamos la retoma del poder político, nosotros podemos de verdad pensar que esta etapa política es distinta a la de hace 20 años atrás. No, no es distinta, es lo mismo. Solamente que allí inmediatamente la derecha reaccionaria, la derecha fascista en América Latina, reacciona y dice, epa, algo tenemos que hacer porque los pueblos se están levantando en nuestra contra. Y hubo un contraataque por parte de la derecha, lo recordamos todos, la segunda década de este siglo significó también una reacción por parte de la derecha, en la que empezó la derecha a judicializar a la izquierda gobernante, empezó a ponerles trampa, empezó a través de los parlamentos que podían estar secuestrados por parte de la derecha a hacer sus jugadas para neutralizar el avance de la izquierda en la región. Eso pasó hace nada. Nosotros no podemos olvidar que eso pasó hace nada. Pero ese contraataque que hizo la derecha recibió un contraataque nuevamente nuestro, de la izquierda latinoamericana. Venezuela manteniéndose firme, de pie, pero no por eso menos afectada, porque fue justo en esa segunda década, cuando empezó la derecha a la toma del poder político, que la derecha en su lógica dijo, bueno, ya América Latina ha venido una vuelta de la derecha de siempre, de las élites cooptadas por el imperialismo norteamericano, nos falta poco para nosotros poderlo acabar por completo. Y ese poco que nos hace falta es imponiendo las más radicales y peores medidas coercitivas unilaterales a Venezuela. Solamente así lo vamos a asfixiar y vamos a rendir al presidente Nicolás Maduro y a todo el pueblo venezolano. Nosotros recordamos que esa imposición de medidas coercitivas unilaterales son recientes, apenas del año 2015. Nosotros, el año 2015, Gaby, a la fecha, tenemos más de 934 medidas coercitivas unilaterales que han golpeado al bolsillo de la familia venezolana, que han golpeado la psiquis, intentado quebrar la percepción de la familia, del venezolano, de la venezolana, que han dividido a la familia venezolana, promoviendo una migración producto de esta muy compleja situación económica que se impuso luego de la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales. Eso fue parte del costo que nosotros tuvimos que pagar por haber resistido, porque nosotros resistimos, nosotros no somos, y aquí una reflexión, ¿no? A nosotros nos tocó muy duro al principio de la década pasada, y nos tocó muy duro porque nosotros perdimos al comandante Hugo Chávez, y perdiendo al comandante Hugo Chávez ellos dijeron, la revolución bolivariana está acabada, y nosotros somos, yo entre ellos, soy de la tesis que el comandante Hugo Chávez no murió por causa natural. Al comandante Hugo Chávez le inocularon la enfermedad porque fue demasiado agresiva, un nivel de agresividad tan alto, y teniendo nosotros las condiciones para poder atender al comandante Hugo Chávez, no haberlo podido hacer porque el nivel de agresividad de la enfermedad era tan alta, nos lleva a sospechar que fue inoculado. Y luego recordemos que paralelo a la enfermedad del comandante Hugo Chávez empezaron los principales líderes también de la región, muchos de los principales líderes de la región, a padecer de enfermedades inusuales, que empezaron a casi que en paralelo a sufrir de algunos elementos que los neutralizaba, los apartaba de la lucha política, pero no pudiendo con el comandante Hugo Chávez, porque el pueblo venezolano, en plena conciencia del proyecto bolivariano que está empezando a construir, elige al presidente Nicolás Maduro, pero eso se la cobraron a Nicolás Maduro. Sí. Y se la cobraron imponiéndole sanciones, medidas coercitivas unilaterales, pero estuvo allí resistiendo, no por el pueblo venezolano nada más, Gabriela, no por Venezuela, sino por las causas justas que en América Latina existen. Y si Venezuela no estuviera allí al frente, lo sabemos todos, así como si no estuviera Cuba, si no estuvieran los hermanos nicaragüenses, si no estuvieran los principales referentes que han resistido a lo largo de esta historia, los pueblos, las causas justas, los movimientos sociales alternativos, no tuvieran posibilidad alguna de poder ser proponentes de una alternativa en cada uno de esos países. Por eso es que, al margen lo digo, ya seguramente hablaremos de eso, a veces nosotros vemos con muchísimo dolor que no se comprenda lo que Venezuela está batallando en esta etapa y se pongan
a hacer, a tener conductas revisionistas minúsculas sobre algunos aspectos que de repente, ¿por qué no dijiste esta? O sea, ya va. No podemos perder de vista que esta batalla no es de ahora. Primero, tiene ya bastantes años en este siglo, pero esta batalla viene de hace 2 siglos atrás, por decirlo menos, con la doctrina bolivariana y la doctrina monroísta en constante contradicción y antagonismo entre sí, porque son dos propuestas que se le plantean al pueblo latinoamericano, y Venezuela está allí en medio de sus herramientas con las que puede, el pueblo resistiendo, con lo único que en este momento nosotros tenemos, que es el nivel de conciencia intacto que con Bolívar y con el comandante Hugo Chávez nosotros hemos tenido. Y en medio de esta situación dura, sanciones, 936, el poder adquisitivo del país disminuido casi que a cero, Gaby, porque nosotros en el año 2014, por ejemplo, teníamos un nivel de ingreso que superaba los 60.000 millones de dólares. Nosotros llegamos el año 2020 simplemente a registrar un ingreso de 700 millones de dólares. Fue una merma del ingreso de la nación de más del 99% de ingresos. ¿Qué país, Gaby? ¿Qué país soporta y puede mantenerse de pie con el 99% de los ingresos habiéndose mermado? Ninguno, muy pocos. Y el pueblo venezolano, en medio de la creatividad, de la resistencia, de la conciencia, lo pudimos hacer. En medio de una asfixia muy alta, muy grave, que impactó el bolsillo del venezolano, su poder adquisitivo, que en este momento nosotros apenas, durante el año 2022, 2023 y lo que va al año 2024, vamos estabilizando los niveles macroeconómicos del país. Pero nosotros no hemos superado todos los retos económicos. Y en medio de eso, Gaby, fuimos a unas elecciones presidenciales de acuerdo a como reza la Constitución, que es cada... Ahora, Rander, antes de entrar a eso, yo quería plantearte justo en el marco de, porque todo este tiempo hemos estado como conversando con amigas, amigos de la región, y hay como muchos interrogantes que yo creo que es necesario tomarlos en cuenta, porque lo que tú decías hace un momento, no es que estemos cayendo en cuenta de todo el efecto que esto tiene. Cuando tú decías el tema de la recesión producto del bloqueo, y que en efecto, si un país se queda sin alimentos producto del boicot de las grandes importadoras y exportadoras del país, que son las oligarquías, ancladas también y aliadas de manera inicial a quienes tomaron la decisión del bloqueo, entonces tienes un efecto migratorio. Entonces, esta es la primera muletilla que tienen, que no deja el hecho real, pero que es la primera muletilla que utiliza la oposición en los diferentes países, y aún muchos de los militantes de procesos políticos de izquierda en la región terminan cayendo en el juego de que si Venezuela estaría bien, entonces no habría migración. No, lo que pasa es que Venezuela pasó un bache tan fuerte del bloqueo económico, que hizo justamente que condiciones económicas materiales afecten la vida de la gente, y eso provoca una primera alternativa, que es el tema de la migración. Yo me digo, Rander, ahora, poniendo el ejemplo ecuatoriano, que tú sabes cómo está lastimosamente mi patria ecuatoriana de devastada, nosotros sin bloqueo, sino con una profundización neoliberal, somos el segundo país con más números de muertos por migrantes ilegales en la selva del Darién. Entonces, este país con bloqueo ha tenido que pasar esto. Y aquí yo te digo entonces, el fenómeno migratorio, pero además una cosa que a mí me llamó la atención ahora, la última vez que estuve en el proceso electoral, que me parece un dato esclarecedor de lo que ha sido la transformación de la matriz productiva venezolana a raíz del bloqueo. Es decir que antes del bloqueo el 80% de los productos de la canasta básica eran importados, y que hoy por hoy el 100% de los productos de la canasta básica sean productos venezolanos, te dan la dimensión de lo que ha significado el cambio de la matriz productiva. Entonces, eso es lo que también se ha tenido que vivir en estos años dentro del proceso de la revolución bolivariana, que tiene mucho que ver además con la resistencia y sobre todo adecuar desde el propio Estado y la visión del gobierno las formas para combatir al bloqueo y permitir justamente que la gente pueda estar en su país. Sí, es correcto. A nosotros nos ha tocado primero enfrentar eso, pero no ha sido una resistencia pasiva. A ver, en medio de la resistencia a nosotros nos ha tocado de manera resiliente, heroica, poder resolver los temas que más nos afectaban. Por ejemplo, elevar nuestras capacidades productivas. Nosotros pasamos de ser un país importador del 90% de todo lo que consumíamos a ser un país productor en este momento de más del 85% de lo que consumimos.
y eso nos ha dado la estabilidad económica que en este momento nosotros tenemos. Nosotros tenemos una estabilidad en el país que nos permite decir que gracias a ese esfuerzo productivo nacional, la demanda nacional la podemos satisfacer desde el país. Y eso es algo que indudablemente nos llena de mucho orgullo, de mucha alegría, pero eso llena también de muchísima impotencia a la derecha que nos quería contra el piso, arrodillados, sin ningún tipo de opción y totalmente asfixiados. Y por eso, mira, yo te quiero decir algo, ¿no? Porque sabes que la derecha venezolana y con sus replicadores a nivel internacional, ellos tienen un mantra. Ellos todo el tiempo han andado diciendo que elecciones justas, ya, un mantra. Y nosotros, yo te digo, nosotros queremos eso. Nosotros también hubiésemos querido unas elecciones justas. Y unas elecciones justas es libre de todo tipo de sanción para el pueblo venezolano. Y en medio de eso, nosotros en el año 2018, en medio del momento más duro, difícil, complejo, fuimos a unas elecciones presidenciales. Nosotros no, bajo el argumento de que estábamos en medio del peor asedio que ha sufrido la historia republicana de Venezuela, no nos negamos a la elección, porque ante todo somos constitucionalistas. Ante todo creemos en la Constitución, creemos en las instituciones, creemos en la democracia y en el respeto al Estado de Derecho. Nosotros sí lo practicamos. Pero por si fuera poco, en el año 2018, que ha sido el peor año de todos, volvimos a unas elecciones 6 años después, como lo reza la Constitución, a elecciones, pero en una condición diferente, en una condición de mayor fortaleza, además, de mayor robustez, de mayor solidez, habiendo superado ese momento. Por eso es que cuando nosotros fuimos a las elecciones, el pasado 28 de julio del año 2024, íbamos con la confianza de que habíamos derrotado al enemigo en su peor, en el peor momento para la revolución bolivariana, que lo habíamos derrotado, lo habíamos arrinconado, lo habíamos puesto contra las cuerdas, como dirían los boxeadores, y allí íbamos. Y ellos, ante su incapacidad, decidieron mostrar su peor rostro, que fue la radicalización, fue mostrarse verdaderamente como lo que son, que es la derecha fascista, enfrentando a la revolución bolivariana. En esas circunstancias fuimos y advertimos algo, Gaby, porque no fue algo que nosotros descubrimos que iba a pasar el 28 de julio. Nosotros desde hace meses, a través de las videoconferencias, a través de espacios de llamadas tú a tú, bilaterales, cuando íbamos a los países, advertíamos y decíamos, mira, la derecha fascista no tiene ningún tipo de posibilidad electoral en Venezuela. No la tiene. Por no tenerla no significa que se va a quedar de brazos cruzados, porque ser oposición en este país es algo muy lucrativo, porque te da mucho dinero por no hacer nada, por estar tuiteando, generando escenarios de violencia, desestabilización, de caos, por estar haciendo lobby y cabildeos internacionales. Te pagan por eso y además te pagan muy bien. Y nosotros advertíamos, Gaby, decíamos, mira, ellos no están reagrupando sus fuerzas para fines electorales. Ellos están reagrupando sus fuerzas para fines violentos. Y como los números no le dan, los números electoralmente no le dan, ellos van a cantar fraude el día de. Y eso nosotros lo veníamos diciendo, porque era algo como evidente. Solamente a ti te hace falta estar en Venezuela para tú darte cuenta lo disminuida que está la oposición venezolana, lo apartada y desconectada que está la oposición venezolana del pueblo, de lo que verdaderamente quiere el pueblo. Y mira, yo no descarto, de verdad creo que esa dirigencia opositora piensa, cree que el pueblo venezolano nos va a acompañar en su aventura violenta, no pacífica, en sus acciones violentas de calle, y que va a terminar respaldando el matar a otro ser humano por simplemente opinar diferente, que fue lo que pasó el día 29 de julio, Gaby. El día 29 y 30 hubo más de 25 fallecidos, de los cuales todos, Gaby, fueron o dirigentes del chavismo, de calle, en cada comunidad, o fueron militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Esos fueron los muertos entre los días 29 y 30. Ellos hubiesen querido que hubiese habido un baño de sangre, que tanto fue criticado el presidente Nicolás Maduro cuando habló del baño de sangre. Yo no sé si nosotros recordamos cómo de manera burda, con poca inteligencia, debería yo decir, vale, disculpa la expresión, fue acusado el presidente Nicolás Maduro de promover escenarios de violencia cuando él utilizó la expresión baño de sangre. Por Dios, eso significa desconocer la realidad política venezolana. Él simplemente advertía que la oposición venezolana lo que buscaba era un baño de sangre con la posible victoria que ellos hubiesen querido tener, porque habiendo salido derrotados electoralmente, ellos provocaron estos asesinatos a nuestros líderes de calle, lideresas de calle, y a nuestros servidores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Imagínate tú un momento
esa gente en el poder político nos hubiese acabado a todos, Gaby. Y es lo que precisamente el pueblo venezolano, reconociendo lo que ellos son capaces, también el pueblo venezolano reconoce quién es la única fuerza que garantiza la paz, la tranquilidad, el futuro en el país. Y esa fuerza es el presidente Nicolás Maduro, indudablemente. Aquí no hay doble interpretación. Entonces, en medio de esa circunstancia fuimos a las elecciones del 28 de julio. No sé si nosotros recordamos, porque el 28 de julio tranquilamente el pueblo venezolano salió a votar sin ningún tipo de complicaciones. Pero el día 28, al finalizar la jornada electoral, como siempre pasa, Gaby, el Consejo Nacional Electoral baja la rampa del Consejo Nacional Electoral, da su boletín, indica quién es el ganador, indica quién queda segundo, quién queda tercero y todo lo demás. Y bueno, pasa algo simple, que además no solamente pasa en Venezuela, pasa en todo el mundo. Pasó allá donde tú estás, querida hermana Gaby. El ganador gana, celebra con el presidente Nicolás Maduro en celebración. Fuimos al Palacio de Miraflores contentos de la victoria y el perdedor se enoja, se molesta, pero molesto el perdedor, este perdedor fascista, no reconoce el resultado electoral, sino que por el contrario, convoca a sus fuerzas fascistas violentas a salir a la calle para generar caos, que fue lo que pasó el día 29 y 30 de julio. Mira, el día 29 de julio, el lunes, entre las 6 y las 10 de la noche se registraron el 75% del total de daños que el país tuvo en cuanto a quemas de instituciones, en cuanto a muertes, en cuanto a incendios, lesiones sociales, materiales, todo tipo de situaciones malas de lesión social se produjo ese día 29, producto del llamado que hizo la derecha fascista, entre las 6 de la tarde y 10 de la noche. Ahora, ¿qué pasó luego el día 30? El día 30 la derecha fascista también, molesta porque perdió, empezó o quiso sustituir la función que tiene el Consejo Nacional Electoral y en una página web empezó a subir supuestas actas. ¿Qué hizo el presidente Nicolás Maduro cuando ve todo esto? El presidente Nicolás Maduro el día miércoles va al Tribunal Supremo de Justicia, así como en México, como en todos nuestros países, como en Brasil, como en Colombia, nosotros tenemos un Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, cualquier abogado lo puede decir, cualquier estudiante de derecho lo puede decir, el Poder Judicial es el primus inter pares de todos los poderes, es decir, si hay un conflicto en el Estado, el Poder Judicial soluciona, el Poder Judicial dirime conflictos. Eso fue lo que pasó en Venezuela. Si el presidente Nicolás Maduro, candidato ganador, se siente afectado, se siente agredido porque la segunda fuerza desconoce el resultado electoral, empieza a publicar resultados paralelos a lo que dice el Consejo Nacional Electoral, convoca la violencia, ¿qué es lo obvio? ¿Cuál es la obviedad, Gabriela? La obviedad es ir al Tribunal Supremo de Justicia a decir, mira, yo voy a meter un recurso contencioso electoral porque la segunda fuerza, quien quedó segundo, quien perdió, dice que ganó. Entonces, como yo no quiero que a mí me deslegitimen el proceso electoral, yo necesito que el Tribunal Supremo de Justicia haga una profunda revisión de todo lo que está pasando. Y yo me pongo al frente ante la justicia para cooperar en todo lo que yo tenga que cooperar. Eso es lo que hace un demócrata. Eso es lo que hace un institucionalista. Eso es lo que hizo el presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál era el nuevo mantra de la derecha fascista? Publiquen las actas, publiquen las actas, publiquen las actas. Eso fue lo que dijo durante el día 29 y 30. Y el presidente dijo, dio un paso al frente y dijo, bueno, está bien, si de las actas se trata, entonces vamos a todos a consignar las actas, porque yo tengo mis actas, tú dices tener las tuyas. Bueno, vamos a colocar ante el máximo órgano jurisdiccional electoral del país, que es el Tribunal Supremo de Justicia, las actas de todos. Y luego de eso, veremos lo que diga el Tribunal Supremo de Justicia. El día después, jueves, el Tribunal Supremo de Justicia dice, yo he revisado el recurso contencioso electoral, da lugar, acepto, y por tanto la primera acción y decisión que toma el Tribunal Supremo es convocar a los 10 candidatos. Se convocan a los 10 candidatos y van 9 de 10 candidatos. ¿Quién falta? Falta el generador de violencia, el fascista, el que dice que tiene todo y no tiene nada, el que dice que tiene todos los documentos probatorios para indicar que logró la victoria, pero no los consigna. Faltó a la comparecencia que es de obligatorio acatamiento por parte del Tribunal Supremo de Justicia. No fue. Si tú dices tener la razón, ¿por qué no vas ante el Tribunal Supremo de Justicia? Yo te hago una pregunta a ti, Gaby, por sentido común. Supongamos que estamos ante una comunidad internacional que todos los decisores tienen 5 años de edad, Gaby. Yo quiero ponerme ese ejercicio.
todos los decisores de la comunidad internacional tienen 5 años de edad. Si por sentido común, por obviedad, tú para llevar algún problema a la comunidad internacional, a instancias internacionales, no deberías resolverlo primero en instancias nacionales. O sea, eso es algo como obvio. Cualquier normativa de cualquier país. Por obviedad. Es algo que tú dices, mira, si tú tienes la verdad contigo, en teoría tú la tienes porque a través de los influencers, a través de tus medios de comunicación dices tenerla, incluso, Gaby, para quitarnos a nosotros el argumento de que no acudiste, tú vas a la instancia, tú consignas. Ah, pero ¿cómo quedó el señor Edmundo González Urrutia? Quedó como un mentiroso, quedó como un timador, un estafador ante la comunidad internacional, quedó como alguien que no tiene lo que dice tener, y allí quedó expuesto ante el pueblo venezolano, y el pueblo venezolano que sí reconoce sus instituciones, sí respalda sus instituciones, sí entiende que la única vía para solucionar cualquier controversia lo da la Constitución y las instituciones, se da cuenta de quién está al lado de la paz, de la Constitución, de las leyes, de nuestras instituciones, y quién pretende generar un clima de ansiedad, de histeria social, desconociendo todo. Y además que tú no puedes pretender gobernar las instituciones que tú desconoces. Tú no puedes pretender gobernar a quien niegas, porque además el Estado tiene sus propios mecanismos para defenderse ante aquel que pretende anularlo. Y eso es lo que María Corina Machado, Edmundo González, a través de sus propuestas y sus acciones, ha venido haciendo, desconociendo absolutamente todo. Desconoce lo que el Consejo Nacional Electoral dice, desconoce lo que el Tribunal Supremo de Justicia dice. ¿Qué reconoces entonces? Termina, su gran plan es crear un escenario de presión y dar un golpe de Estado, porque su propuesta es que algún militar del generalato, del alto mando, o algún militar de alguna traicione el proyecto bolivariano. Esa es su principal apuesta. No tienen una apuesta política seria, sino la política que siempre los ha caracterizado, que es la política de la traición. Eso es lo que han hecho siempre. Y ante eso, Gaby, mira, yo te digo algo, con toda sinceridad, honestidad, hemos hecho el esfuerzo para mostrarlo. Venezuela está tranquila, Venezuela está en paz, Venezuela está simplemente esperando que los poderes públicos, de acuerdo a los tiempos que ellos mismos han determinado, actúen para cerrar el capítulo que tengamos que cerrar, pasar la página que el pueblo venezolano quiere pasar. Por eso es que si hay alguna exhortación que nosotros podamos hacer a todo el mundo, es que correspondan, ellos puedan verdaderamente corresponder de manera responsable a lo que es la verdadera creencia del pueblo venezolano. El pueblo venezolano no quiere conflictividad, el pueblo venezolano no quiere estar peleando, no quiere un escenario de intranquilidad. El pueblo venezolano quiere vivir tranquilo, quiere ir para sus locales y abrir sus negocios y que su emprendimiento funcione, quiere ir a sus lugares de trabajo, quiere que nuestros hijos, yo soy padre de 2 niños, de 10 y de 5, y yo quiero que mis hijos puedan ir tranquilamente a su colegio, que puedan educarse, formarse, que puedan sentir que tienen expectativa de futuro en el país, que ellos donde están creciendo sean el lugar donde de manera voluntaria decidan crecer, decidan poner todos sus sueños y concretarlo. Eso es lo que queremos los venezolanos. Los venezolanos no queremos otra cosa que eso. Pero tenemos al señor enemigo de lo que quiere el pueblo venezolano, que es Edmundo González y todo lo que él representa, que es la señora María Corina Machado, que son los enemigos de la paz, queriendo con un grupito de amigos que además, con la mayor arrogancia, quieren hacer creer que ese grupito de amigos de 5 o 10 países o 10 gobiernos es la comunidad internacional. No vale, mira, yo te digo algo, la comunidad internacional, y solamente guiándome por los países reconocidos por las Naciones Unidas, son 194. De esos 194, más de 180 reconocen al presidente Nicolás Maduro, interactúan con nosotros, tenemos relaciones políticas de gobierno, de partido de gobierno, relaciones estables, sólidas, en paz. No van a venir estos 10 países que con toda su arrogancia piensan que son el mundo, porque ya los tiempos del eurocentrismo o el americanocentrismo se quedó en el siglo XX. Ellos no son el centro del mundo y no son el mundo es mucho más grande que ellos no van a pretender imponer una lógica que no aplica, ¿Estamos enfrentando nuevas situaciones? Bueno, sí, y nos tocará enfrentarlas en el futuro con este uso de instrumentos de viralización de la mentira, porque terminan siendo como instrumentos neogebelianos. Ellos son muy coherentes, Gaby, con sus orígenes fascistas, gebelianos, hitlerianos, de repetir 1000 veces una mentira hasta convertirla en verdad. Es lo que ellos están haciendo, pero a eso tú le añades lo que es
los medios de comunicación a través de las redes sociales, que termina siendo muy nocivo para quien lo ve, para el receptor, y sobre todo porque una mentira corre rápido, muy rápido. Pero bueno, en eso andamos, querida Gaby. Sí, porque además eso no pasa, y tú lo señalaste bien, no es que pase solo en Venezuela, el asunto es que, claro, sobre Venezuela han tratado de generar una carga de disciplinamiento regional durante toda esta década, es decir, lo mismo que están haciendo ahora en Venezuela, este grupo de la oposición, están haciendo en México, por ejemplo, el PRI y el PAN, cuestionando a las propias instituciones frente a la elección de Claudia Sheinbaum. Acá las cosas suceden con normalidad, como en Venezuela que suceden en normalidad, pero claro, los medios de comunicación y las élites no pierden el generar estos imaginarios y esta retórica para exacerbar y poner contra ciertos proyectos políticos, porque tú dices el mundo es grande y en el mundo ya cambió el debate. Es en la región en el que se queda y que se queda a propósito profundizando en la región. Y yo lo digo porque además el proceso venezolano ha sido parte de todos nuestros procesos electorales de la región cuando nos dicen es que no queremos ser como Venezuela, entonces la oposición, ¿no? O sea, los proyectos de izquierda quedan anulados frente a la retórica de la oposición de decir es que no queremos ser como Venezuela. Y yo siempre digo, al menos desde la realidad ecuatoriana, que es mi patria, yo digo, por Dios, o sea, si Venezuela tiene el 100% de su cobertura de canasta básica con productos venezolanos, si crece 4.2%, si tiene una inflación que va a la baja, entonces, claro que quiero un proceso alternativo al neoliberalismo, que es lo que me han planteado. Pero además, otra de las cosas que han usado en esta falsa democracia, porque si hay un tema que hay que debatir es sobre la democracia liberal y lo obsoleto que resulta para nuestros pueblos. Y aquí quiero entrar a otro tema, porque nos tacharon a todos de dictadores, ¿no? Todos los presidentes y presidentas de la primera década del siglo XXI entraron en esta lógica de los dictadores que se quieren perennizar en los espacios de poder. Y ahora no es diferente. Y yo decía, qué dictadura tan rara, ¿no? Qué dictadura tan rara la nuestra. En 25 años en Venezuela, el pueblo venezolano ha acudido 31 veces a los procesos electorales, incluyendo el último presidencial y el que va a pasar este domingo sobre la consulta popular, ¿no? Entonces uno dice, qué dictaduras tan raras. ¿Cómo entonces la democracia representativa también se confronta con la democracia participativa, se complementa más bien, digamos, se complementa con la democracia participativa, en la que Venezuela ha sido justamente parte de la resistencia al fortalecimiento organizativo. Rander Joy seguía los pasos del presidente Maduro y hoy estuvo justamente en Los Cocos, en la comunidad San Joaquín de Carabobo. En una cosa que yo decía, solamente fijarnos en eso, como un tema de construcción real de poder popular, es darle forma y saber por qué la resistencia continúa y por qué hay una apuesta real, un proyecto de poder popular. En este encuentro se decía, tenemos 49,000 consejos comunales y hemos avanzado del proceso electoral pasado ahora para llegar al domingo a la consulta popular por 4,505 asambleas populares para saber qué se consulta y cuál es la postura de cada comuna frente a la consulta, y donde además el presidente recibía ahora un pliego de obras que fueron priorizadas por la comuna en asamblea comunitaria y que determinaba las prioridades de incursión del Ejecutivo. Y decían, claro, la decisión colectiva de inversiones por comuna. Y el presidente anunciaba, vamos a tener 4 consultas populares anuales para los problemas comunitarios. Cuando tú ves todo eso, y eso que yo vi 10 minutos de conexión en la red social, tú llegas a entender entonces cuál es la construcción del tejido social que tiene Venezuela, lo que además muchas y muchos de nosotros deberíamos conocer como parte del fortalecimiento de la construcción de base, que yo creo que en eso Venezuela ha sido uno de sus mayores protagonistas. El tema de la gente, del tejido, de la base, de la construcción del poder popular. Y en ese sentido, muchos de nuestros países y de nuestros procesos de la primera década asumimos
que por hacer gobierno y hacerlo bien, muchas veces descuidamos el trabajo de la formación popular. Y ahora Venezuela nos muestra que justamente parte de la resistencia a ese boicot es desde la organización popular. Como tú decías, no es que es una resistencia de brazos caídos, es una resistencia de pragmatismo. Y el pragmatismo político en Venezuela está a raíz de la gente. Por eso es que contrapone justamente estos discursos de dictadura. No existe un proceso en donde se haya fortalecido tanto a través de la participación de la gente, el fortalecimiento de la democracia liberal y lo que significa en esto también frente a la oposición. Es una oposición que no ha podido movilizar, que no puede tener respuesta del pueblo, porque la mayor cantidad de gente está organizada y además rechaza la violencia, que es algo que yo evidencié, Rander, ahora que estuve en las elecciones y justamente los días, el primero y el segundo día particularmente, la gente de los barrios decía, bueno, no todos votamos por Maduro, pero todos rechazamos que se vuelva a presentar, por ejemplo, un hecho como el de las guarimbas. Correcto. Y yo quiero decir que eso es muy relevante realmente en este proceso electoral, porque si hubiera habido un grupo de oposición social popular que siga los mandatos de Corina Machado de González, pues caíamos nuevamente en un proceso como los guarimbas. Y esto no es nuevo. Los últimos procesos electorales, Rosales, Capriles, Guaidó y hoy González, de la mano de Corina Machado, han querido con la misma intensidad de grito de fraude, querer incendiar Venezuela para cometer su proceso de cambiar de timón. Y eso no se ha logrado gracias justamente a esta gran organización y al tejido social que han logrado construir en Venezuela. Tú eres vicepresidente justamente de internacional desde el PSV. Y ahí es donde podemos ver esta gran carga de organización y de poder popular. Mira, tu parte es algo cierto. A ver, varios elementos muy importantes de lo que tú comentaste. Primero, el 25 de agosto, nosotros tenemos una elección general. Hay elecciones, vamos a elecciones. El pueblo venezolano va a elegir en los 4.500 circuitos electorales cuáles son los proyectos priorizados de cada comunidad. Fíjate la diferencia. Para cualquier gobierno, pudiera ser más fácil, incluso económico, tú en una oficina, en la tranquilidad de ella, poder decidir qué hacer. Porque además es más conveniente para ti porque privilegias qué te interesa a ti, incluso desde lo más... ¿cuál es tu interés? Pues algún tipo de interés económico, algo. Tú lo pudiste haber hecho. Pero en la práctica, el gobierno obedencial, que es lo que ha venido el presidente Nicolás Maduro por la elección política, el comandante Hugo Chávez practicando, nosotros creemos que no hay otra forma de ejercicio real de la acción política, de la democracia, que no sea a través de este método, que es yo comunidad, yo residente en mi comunidad, soy el que sé cuál es la prioridad para ella y someto bajo el esquema que nosotros entendemos que en este momento es el más perfecto, que es la democracia, perfectible indudablemente, pero hasta ahora el más perfecto, yo lo someto a votación. Y por tanto la comunidad, que formamos parte de ese sector, yo con un conjunto de proyectos que la comunidad ha determinado como posibles, yo voy y voto. Entonces, si hay 10 proyectos, entonces yo voy y voto por el proyecto que yo crea que es el más conveniente. Seguramente va a haber un proyecto ganador, uno de segundo y uno de tercero. Eso ya es una prioridad. Y más allá de una prioridad es un mandato. El gobierno, la acción política de las instituciones tienen el deber y obligación política de hacerle caso a eso, cuya decisión debe ser vinculante. La decisión popular es vinculante a lo que la institución vaya a hacer. Ese proyecto de esa comunidad va a ser lo que vamos a priorizar porque el pueblo venezolano, la comunidad en específico, dijo que era lo más importante. Mira, yo no conozco una experiencia más bonita que esta, porque nos permite verlo ahora, en términos reales y pragmáticos, como tú lo referiste hace un momento. Aquí pasan dos cosas. Primero, que la derecha fascista desconoce que esto sucede. De verdad, para ellos eso es tan underground, tan inaccesible a su propia vista, que ellos de verdad ellos ignoran lo que está pasando. Y lo segundo, que es pragmatismo puro aquí, ellos no entienden que para esa gente que vota por el proyecto, esa gente votante, pues, que termina priorizando cuál es el proyecto que lo va a beneficiar a él mismo, a su propia comunidad, cuando esta oposición derecha fascista se presenta como opción política, no se da cuenta este votante que el hecho de que ellos lleguen significaría un barrido
completo, un borrón por completo de lo que ya ha sido una conquista popular, en la que millones de venezolanos entendemos eso como una conquista popular. Es decir, votar por la opción fascista significaría anularme la opción política de yo poder decidir cuál es el proyecto más importante para mi propia comunidad. Entonces yo ni siquiera estoy votando en contra de ellos, sino estoy votando por mí mismo. Estoy votando por el propio interés que tiene cada venezolano, cada venezolana, de tener la posibilidad cada 3, 4 meses de salir a votar para elegir cuál es el proyecto que en la comunidad en la que yo vivo deberá ejecutarse. Eso no lo entienden ellos. Ellos de verdad, Gaby, y por supuesto con el respeto que se puede merecer cualquier ser humano por su condición de ser humano. Ellos de verdad piensan que la alianza con influencers puede verdaderamente ser tan asertiva como para ellos poder derrotar al gobierno popular del presidente Nicolás Maduro. Mira, yo te digo algo. Yo lo dije en algún lugar lo dije. Tú vas para el sector escondido de Puerto Ayacucho, en Amazonas, y tú dices que Lele Pons está pidiendo al pueblo venezolano que salga a la calle, no van a saber quién es Lele Pons. Es desconocida, nadie la conoce, no saben qué se come, no saben si es una comiquita. Entonces, esa es la desconexión que verdaderamente tiene la derecha extrema, la derecha fascista con el pueblo venezolano, que no han logrado dar con nuestro verdadero sentir. Mira, a nosotros eso nos descuida. O sea, si ellos verdaderamente desconocen el sentir, la cosmovisión, cómo sentimos, cómo vibramos desde el pueblo venezolano, eso es problema de ellos. Pero pasa algo, que en medio de su soberbia, no solamente ellos les impide desconocer que nos conocen, sino que en su soberbia, al nosotros no hacerle caso a su opción política, ellos incrementan la cantidad de sanciones, ellos incrementan la cantidad de campañas en contra del pueblo venezolano, cuya única intención es quebrar emocionalmente, espiritualmente al pueblo venezolano. Verdaderamente pueden lograr que los medios de comunicación tengan un nivel de extorsión tan alto con algunos gobiernos de la región para impedirles que puedan tomar la decisión que el sentido común te dice que debes tomar en respeto a las instituciones, a la Constitución y a la voluntad del pueblo venezolano. Atilio Borón lo escribía hace unas semanas atrás, que yo creo que es brillante eso que dijo Atilio Borón. Él decía que los medios de comunicación han tenido un nivel de asertividad y a su vez extorsión que le ha impedido o que ha logrado que gobiernos tomen la decisión que racionalmente deberían tomar. ¿Tú te imaginas de verdadita, que, no sé, la comunidad internacional o lo que se llaman como comunidad internacional hubiesen pedido, mire, publique, ¿cómo se llama? Xochitl y Claudia, que Xochitl le hubiese pedido a Claudia, publica las actas. No, ya va, señora, ya va. El INE dio un resultado. Si tú estás en desacuerdo con ese resultado, tú debes ir a las instancias que te permiten para resolverlo. En cierta manera fue y resolvieron. Bueno, eso no pasó aquí. O sea, el Consejo Nacional Electoral dijo algo. Tú estás en desacuerdo, estás en tu derecho, estás en desacuerdo, pero también tienes las vías constitucionales legales para tú poder impugnar y poder resolver en lo que tú estás en desacuerdo. Si tú no lo usas, bueno, ya es mala tuya, pues, como diríamos nosotros los millennials, querida Gabriela, mala tuya en no saber cómo usar y lidiar con los asuntos constitucionales e institucionales en el país. Solamente un gobierno, un Estado débil, cedería ante este tipo de chantaje que los medios de comunicación pretenden que nosotros caigamos. Y la verdad, para mala suerte de la derecha fascista, no es precisamente Venezuela un Estado débil. Y no es precisamente el presidente Nicolás Maduro un presidente que se deja chantajear. Si alguien ha generado y ha combatido las más grandes adversidades, ha sido esta persona que está acá, el presidente Nicolás Maduro. Créeme, que unos tweets o unas publicaciones en TikTok de un influencer no lo va a hacer ceder. Eso no va a pasar. En la fantasía quedará eso como posibilidad en la fantasía de alguien más, pero no en la vida real. No, me encanta. Y además, recalcar aquí la posición que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Frente a todo, okay, cuando ya estaban, pero todos los días. ¿Pero qué dice? Bueno, eso está en el tribunal, será el tribunal.
Punto. No hay aquí lugar a nada. Institucionalidad. Y yo creo que el presidente, además, Nicolás Maduro, tuvo una respuesta magistral en el respeto absoluto, no solo de todos sus homólogos, sino particularmente frente a lo que trataban de que sea una ruptura diplomática con dos países hermanos, como ha sido Brasil y Colombia. Y en este sentido, solamente recordar las palabras del presidente Nicolás Maduro cuando dijo, en Brasil nosotros fuimos los primeros en rechazar la intentona golpista fascista, antes de la toma de posición del presidente Lula da Silva en la toma de los tres poderes en Brasilia, y señalar al fascismo, y valorar el tema democrático. Y en Colombia, como garantes de paz, jamás podríamos poner en riesgo un proceso de paz tan importante, además con un país limítrofe, sino además no podemos decir qué tiene que hacer o no hacer tal o cual país. Él decía algo que yo creo que debe quedar instaurado, no se puede hacer diplomacia de micrófono. Y en ese sentido lo que estamos evidenciando es justamente lo que uno de nuestros compañeros en el chat dice, o sea, la aplicación del manual de Gene Sharp, que nos la sabemos y que lastimosamente hay que seguirlo estudiando porque nos da pautas justamente para identificar y comprender qué significan justamente los golpes a las democracias en nuestros países. Y yo quiero decirte que aparte están conectados compañeras y compañeros de Nodal, de esta agencia regional de comunicación alternativa, al cual agradecemos, el movimiento Madres del Mundo y de la Paz, y además están conectados increíble. Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, España, Ecuador, Guatemala, Honduras, Italia, México, Perú, Uruguay, Venezuela, Panamá, Paraguay, Guatemala, Puerto Rico, Nicaragua, El Salvador, Hamburgo. Es decir, hemos convocado a una gran parte de compañeras y compañeros que realmente puedan utilizar esta información y replicarla, porque de eso se trata, difundir, replicar, combatir las noticias falsas. Y tal vez para irnos acercando ya a nuestra final de esta conversa, aunque quedan tantos temas, sería una conversa hiper larga si quisiéramos topar todo lo que podríamos contigo, Rander, pero yo quiero hacer mención a algo, ¿no? Primero, no es que nos caiga bien o mal un presidente, no es que validemos o no la actuación de alguien, un dirigente. El tema es qué está detrás de todo esto. Cuando tú decías que nos tocó duro cuando asumió el presidente Nicolás Maduro después de la muerte, que yo coincido contigo, soy de esa teoría de la muerte inducida que tuvo el comandante Hugo Chávez, pues había muchos que decían, ni un año, ni un año. Maduro, y lo denotaban, ¿no? Este conductor de bus no va ni un año, no sabe, etcétera. Solamente el hecho de la resistencia y de ser tan estratégico, no solamente en el sostenimiento y fortalecimiento nacional, sino también en el fortalecimiento de las relaciones internacionales, de los aliados internacionales, ha sido realmente muy respetable por parte de todos estos años del presidente Nicolás Maduro al frente de Venezuela. Pero esto no va a terminar, porque Rander, más allá de un proceso electoral, de que antes haya sido Rosales, Capriles o Guaidó, que hoy sea Corina, mañana será Juan, María, Mateo, no sé, todo tiene que ver con la aplicación de 200 años de la doctrina Monroe, la militarización y la usurpación de los recursos naturales. Venezuela, y es algo que yo explico mucho cuando doy clases particularmente, el tema de que todo está oleado a una geoeconomía. Venezuela tiene las reservas petroleras más grandes del mundo. Y eso es muy apetecible, como lo fue el litio en Bolivia frente al golpe de Estado de Evo. Hoy toda la interacción que existen de las transnacionales frente al tema de oro, plata, cobre, de nuestra región andina, el triángulo de litio. Es decir, vamos a seguir bajo la mira. Y esa es la disputa geopolítica. Y esto cada vez se va radicalizando más. Una derecha más extrema y una izquierda que no puede irse al centro. Una izquierda que tiene que contraponer esa derecha con argumentos, sin violencia, con gran capacidad humanista y de convocatoria a la paz. Y en ese sentido, ¿a qué vamos? Vamos a una gran convocatoria que yo digo, me alegró mucho cuando escuché eso del presidente Maduro, a la convocatoria mundial antifascista que será justamente en el mes de septiembre en Venezuela, para seguir analizando esto, que no es solamente quién, es qué está detrás de esto, qué juega en la geoeconomía. Tú tienes una experticia en el campo internacional del petróleo, sabemos lo que eso significa justamente en estas condiciones
y en esta disputa de poder mundial. ¿Qué viene para Venezuela? ¿Cómo va a ser el encuentro antifascista? ¿Y cuáles son los temas que Venezuela también sigue planteando para la construcción de un mundo diferente, de un mundo más humanista, de que la construcción sea en paz? Sí, Gaby, efectivamente el presidente hace 2 días, hacía una gran convocatoria mundial y ponía a disposición a Venezuela como anfitrión de un gran congreso mundial en contra del fascismo, neofascismo y actividades similares. Pero además lo hacía en medio de un contexto que él ha venido explicando. Él en días pasados hacía una revisión histórica de cómo el fascismo a la segunda década del siglo XX nace, pero además como en respuesta al socialismo real, y luego fue mutando de acuerdo a las características en cada uno de los países con el nazismo, con el franquismo y toda la historia de agresión y de violencia psicológica y real que se vivió en medio de los postulados que cada uno de estas posiciones políticas tenía, que tenía la única intención de poder acabar con cualquier tipo de opción alternativa popular. El fascismo surgió desde allí. Surgió además en medio de un nerviosismo de que alguna alternativa popular verdaderamente pudiera ser tan eficiente y querida que pudiera a nivel global hegemonizar los corazones de cada uno de los pueblos, como fue el socialismo y Rusia, por allá por el año 18. Y ante esa situación empiezan las condiciones radicales a imponerse. Nosotros por eso es que decimos con toda responsabilidad que estas expresiones neofascistas de ahora, con el uso de estos instrumentos de comunicación y tecnológicos, terminan siendo coherentes con sus orígenes hitlerianos, goebbelianos, que nos corresponde ahora a esta generación, como en su momento lo hizo aquella generación de aquellos tiempos y aquellos países, pero nos corresponde ahora irresponsablemente desde Venezuela, que estamos siendo en este momento epicentro de esa batalla contra el neofascismo, porque no, mira, yo te digo algo, hay que ver el nivel de desespero que tiene el neofascismo en estos tiempos. Entre el día lunes, martes y miércoles luego de la elección, Elon Musk tuiteó 29 veces en contra del presidente Nicolás Maduro. Eso habla de un desesperado, pues, un nivel de desespero altísimo. Pero además habla muy bien, o termina explicando por sí solo, además de lo desesperados que están, lo desventajados que están en esta batalla que se va dando. Ellos están utilizando todo lo que tienen. Pueden llegar a ser verdaderamente virulentos al momento de poner toda su maquinaria en funcionamiento, pero no llegan aquí. O sea, pueden llegar aquí, pueden llegar a confundir un poquito, pueden llegar a confundirte un poquito, pero no llegan aquí. Para tú verdaderamente, queridos compañeros y compañeras, para tú verdaderamente ser una opción política hegemónica en tu país, tú tienes que llegar al alma, al corazón de cada uno de las personas que te conocen, porque somos sentimientos. El ser humano es sentimiento, es emoción. Ellos buscan es quebrar aquí desde el miedo, desde el odio, desde el nervio, pero no desde el amor. El comandante Bueno, tuvimos ahí hasta que Rander vuelva a la conexión de Rander, pues justamente lo que decía Rander, una de las cosas importantes, la convocatoria de la construcción de tejido social a través del amor. No hay proceso posible sin que haya una conexión real con la gente. Y en ese sentido también decir que en esta lógica de las noticias falsas, de todo lo que está ocurriendo en las redes sociales, perdón, Rander estaba dando como siguiendo mientras te volvías a conectar, decía Rander en esa lógica de la construcción del amor y de la conexión con nuestros pueblos. No puede haber proceso político revolucionario sin una conexión total con el pueblo, y eso tiene que hacerse con amor, o como decía Eva Perón, con una profunda y absoluta pasión.
Y en ese sentido también rechazar el tema de las noticias falsas y decirles que todo el mundo gritó cuando Nicolás Maduro en su teléfono se quitó la red X y dijo todos vamos a quitar X y no sé qué. Y bueno, hoy Brasil lo acaba de hacer también. Es decir, la proliferación de noticias falsas a través de la red está llamando la atención de los gobiernos porque eso está justamente motivando acciones que van contrarias a todo ejercicio democrático. Hoy lo ha hecho Brasil, pero ayer, o sea, la semana anterior, qué sé yo, los días anteriores, lo hicieron también en Europa, lo ha hecho Gran Bretaña, después de que a través de X se difundiera un tema que fue realmente escalofriante, antimusulmán y antimigratorio en Gran Bretaña y que se difundió a través de noticias falsas de la red X. Y ahora muchos países de Europa están tratando el tema también como un tema de sanciones a la red. Así que no nos escandalicemos, sino que miremos justamente el contexto y lo que significa también el gran poder del manejo de estas redes sociales, especialmente de X, para el tema de la desestabilización. No casual. Recordemos quién es Elon Musk. Es justamente una de las personas que necesita todas esas reservas de litio, todas esas reservas de petróleo para el desarrollo de su propia industria, ¿no? Así que bueno, eso estaba diciendo hasta que te vuelvas a conectar y ya te escuchamos con tu mensaje casi final, querido Randy. No, se cayó, disculpa allí, Gaby. No, yo te decía que este congreso convocado por el presidente Nicolás Maduro, que invitamos a todos y a todas para venir a Venezuela el próximo 10 y 11 de septiembre, en el que Venezuela será sede de este gran congreso mundial en contra del fascismo, neofascismo, actividades similares. Es momento de debatir y ver cómo los pueblos enfrentamos este flagelo humano, porque es una lucha entre la vida y la muerte, como lo refirió muchas veces Dussel y todos los escritos que tuvo en cuanto a la política y la liberación. Esto va más allá de incluso posiciones políticas e ideológicas, porque muchas veces podemos llegar a entender que la posición política e ideológica no afecta per se la vida humana, que termina siendo principio, origen y fin de toda acción. No, hay una propuesta política que sí pone en riesgo la vida humana, que es la política neoliberal, fascista, porque precisamente va dirigido a atentar contra la vida humana. Y él hablaba, Dussel, me refiero, de que nosotros estamos en ese justo punto de no retorno, de hacer o no hacer. Si hacemos, las generaciones futuras nos agradecerán por el hecho de haber hecho. Si no hacemos, pueden pasar dos cosas, una peor que la otra. La primera, que esas generaciones nos condenarán, nos maldecirán por no haber hecho nada o por no haber hecho lo suficiente. Y la segunda, que quizás es mucho peor, quizás esas generaciones futuras ni siquiera eso podrán porque no habría humanidad, porque él termina resolviendo que estas batallas entre la vida y la muerte, nosotros nos sentimos y nos sabemos luchadores por la opción, la acción política de vida, la dadora de vida. Por eso es que somos tan contundentes al momento de enfrentar al enemigo. Por eso es que no damos tregua al momento de enfrentar al enemigo, porque sabemos que el enemigo no va en contra de una opción política para ver si lo hace mejor o no. No, 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 no. Ya he sabido a lo largo de la historia que el fascismo provoca muerte y nosotros por nada del mundo vamos a permitir que una opción de muerte como el neofascismo, que representa esta derecha extrema en Venezuela, pero así como la derecha extrema en Venezuela, en toda América Latina, pueda acceder al poder político. Y por eso, ante eso, lo que nosotros hacemos diariamente, que es reafirmar la democracia real, directa, participativa, el fortalecimiento del poder popular y todas las expresiones que tenemos en el país andando, que tenemos que sanar y sumar, sí, porque todo proceso político pasa por etapas de lesiones y la lesión necesita sanar, necesita curamiento también, necesita renovar los métodos con los que estamos haciendo la política, resetearnos también en el ejercicio de cómo hacemos la política, pero siempre dentro de la opción de vida, dentro de la opción popular, dentro de la opción necesaria, que además reclama nuestro pueblo. Nuestro pueblo jamás, Gaby, jamás nos permitiría que nosotros fuéramos proponentes que nos permitan cohabitar con quien pretende la muerte del otro. Esa cohabitación entre la vida y la muerte no se da. O tú quieres vida o quieres muerte. O tú quieres odio o quieres paz. O tú quieres violencia o quieres tranquilidad. O quieres amor o quieres lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo no cohabita, no coexiste. Eso no es verdad. Dentro del escenario de la vida cotidiana no es verdad. Y por eso es que nosotros, sintiéndonos herederos de Bolívar, del comandante Hugo Chávez, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para derrotar todo aquello que ponga en riesgo la vida humana. Y el fascismo y neofascismo ponen en riesgo la vida humana. Por eso es que, y con esto cierro la reflexión, Gaby, quien incluso hasta con la duda
le da el beneficio de la duda a la extrema derecha, está jugando con esos escenarios de muerte. No lo permitamos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Bajo cuál razón? ¿Bajo el miedo al linchamiento comunicacional? Seamos valientes, que es lo que espera nuestro pueblo, a que siempre seamos valientes y digamos la verdad, porque ese ha sido el verdadero secreto del comandante Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro. A que no importa lo que digan los medios de comunicación en la medida de que la verdad con el pueblo sea una, que no haya intermediarios entre el gobernante y el pueblo, porque igual el gobernante se debe a lo que el pueblo indique. Y esa finura, esa nitidez del gobernante y el principal mandante, que es el pueblo, es lo que ha permitido que la revolución bolivariana esté en el lugar en el que esté, que sea una revolución bolivariana respaldada mayoritariamente por nuestro pueblo. Y lo vamos a hacer, lo vamos a prevalecer, vamos a hacer respetar la voluntad del pueblo expresada el 28 de julio que religió al presidente Nicolás Maduro. Aquí no hay opción, no hay ni siquiera duda. Aquí nosotros no vamos con esos cálculos minúsculos de, mira, pero si creo que yo... No, eso no aplica en Venezuela. En Venezuela aplica el blanco oscuro, el blanco negro, el es esto o es esto. Y nosotros vamos de frente, sin ningún tipo de duda ni titubeo, con la voluntad del pueblo venezolano, Gaby. No, fantástico. Gracias, Grande, realmente por esto. Nos vamos a ver en septiembre en el encuentro antifascista. Y aprovechando este momento, voy a hacer un pedido regional. Hay una publicación fantástica que hizo Venezuela hace algunos años sobre las cartas de Bolívar y Manuela. Ahí está, justamente somos hijas de esa heredad. ¿Y por qué lo digo? Porque no son cartas solo de amor, de profundo amor, sino son cartas políticas, de principios, de estrategia regional. Realmente son cartas que nos dicen mucho para seguirlas analizando, leyéndolas, reafirmándonos y enamorándonos de esto que se llama la construcción de la gran patria grande. Y como decimos, compañeras y compañeros, hacer cada vez más radicales en el humanismo, porque eso es lo que va a lograr combatir esa gran avanzada fascista que estamos teniendo en el mundo y que está llegando a nuestra región sin discriminación alguna. Y ahí es cuando tenemos que radicalizarnos cada vez más. Les pedimos a todas y todos que sigan las redes de Ideal. Esta charla va a estar subida en nuestro canal YouTube de Ideal, para que ustedes la puedan ver, para que la puedan difundir y también para que sigan las siguientes charlas, porque esto no termina aquí. Hoy esta charla fantástica, gracias Rander realmente por tu tiempo, hemos estado 1 hora, casi 15 minutos y faltarían un montón de temas por tratar, pero siempre nuestro cariño, nuestro respeto y nuestro acompañamiento al proceso que lleva el pueblo venezolano y que ha sido conducido con mucha fuerza por parte de quienes están al frente, por ustedes, compañero, y por nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Así que gracias, Rander. Hemos estado con Rander Peña, el viceministro para América Latina, el vicecanciller para América Latina y el Caribe, y también vicepresidente de Relaciones Internacionales del PSV. Hasta una próxima. Gracias, Rander, y nuestro abrazo siempre. Un abrazo para ti, Gaby. Saludos a todos y a todas. Abrazos.